Muchas personas opinan que el logro del éxito se basa en la suerte, en las relaciones o en factores externos. Creen que si crecieron en un contexto favorecido, en la familia adecuada y con los recursos correctos, podrán alcanzar grandes metas, pero si no es el caso, estarán condenados a llevar una vida común. Sin embargo, desestiman una verdad esencial: el éxito se origina en el interior de cada persona. He llegado a entender que existen principios mentales tan precisos como las reglas que rigen el ámbito físico. Estas leyes influyen en tu manera de pensar, en tus emociones y en tus decisiones, y aprender a comportarse conforme a ellas transforma todo. Tu enfoque se vuelve más agudo, tu disciplina se refuerza y tu perspectiva se convierte en algo impresionante. Esto se debe a que una mente alineada con principios sólidos se transforma en tu aliado más valioso. No importa tu historia pasada o el entorno que te rodea, si inviertes tiempo en entrenar tu mente, tu vida empezará a reflejarlo. Así que, en vez de cuestionar tu potencial para ser exitoso, pregúntate si estás dispuesto a pensar como aquellos que ya han logrado el éxito. Al hacerlo, los resultados se vuelven inevitables. La primera ley mental relacionada con el éxito es la ley de causa y efecto. Todo lo que ocurre en tu vida es el resultado directo de un pensamiento, decisión o acción que tú elegiste. No hay suerte ni casualidades, solo causas que producen efectos. Esta es una de las lecciones más importantes que puedes aceptar, aunque también es un reto. Te obliga a dejar de buscar culpables y a dejar de esperar que las circunstancias cambien sin tu intervención. Te enfrenta a una honestidad brutal acerca de tu vida y te lleva a reconocer que si algo sucede, es porque algo en ti lo facilitó, atrajo o mantuvo. Esa comprensión, aunque dolorosa, es liberadora. Dado que, si has creado los resultados actuales, también cuentas con la habilidad de generar nuevos, que sean más satisfactorios y alineados con tus verdaderos anhelos. Pasé años creyendo que el éxito dependía de la suerte o de factores externos. Observaba a hombres de éxito y pensaba que tenían algo especial que yo carecía. Pero estaba en un error. Lo que poseían realmente era claridad, enfoque y esfuerzo constante. No se trataba de carisma, de redes sociales o de ventajas. Todo estaba relacionado con la cadena de causa y efecto. Ellos pensaban con disciplina, y eso les llevaba a actuar con determinación. Por sus acciones firmes, obtenían resultados. Así fue como, al empezar a aplicar esta ley en mi propia vida, experimenté un cambio radical. Dejé de lado quejas y asumí mi responsabilidad. Dejé de esperar que algo externo se modificara y me concentré en cultivar mi interior. Cada pensamiento, cada hábito y cada decisión que tomaba constituía una causa. Y si la causa era positiva, el efecto también lo sería al final. La mente humana es una herramienta creativa que da forma a lo que sostiene. Si alimentas pensamientos de temor, lo que crearás estará impregnado de ansiedad. Si mantienes ideas claras, ordenarás tu vida. Al tener pensamientos valiosos, tus acciones adquieren fuerza. Cada acción que tomas genera un impacto significativo. Así, la cuestión más importante que deberías plantearte al iniciar el día no es qué sucederá hoy, sino qué pensamientos estoy cultivando que impactarán mis resultados. Esta interrogante puede cambiar tu perspectiva. Si no estás satisfecho con tu vida, el problema no está en tu entorno, sino en tus propios pensamientos. Transformar tu mentalidad puede cambiar el mundo que te rodea. Es vital, no obstante, ser constante en esta noción. No es suficiente con pensar de cierta manera y actuar de otra. No basta desear algo mientras tomas decisiones opuestas. Para lograr el éxito, tus acciones deben alinearse con tus deseos. Esto implica rechazar lo que no te acerca a tus objetivos. Significa elegir lo difícil cuando es lo correcto. También abarca mantener hábitos que pueden no ofrecer gratificación instantánea, pero que te acercan a los resultados que anhelas. Sin duda, esto puede resultar incómodo, pero también otorga una sensación de libertad. Al reconocer que tú controlas tu destino,
el miedo comienza a desaparecer. Dejas de depender del azar. Tu éxito reside en tu enfoque, esfuerzo y mentalidad. Esto, te lo aseguramos, es más que suficiente para forjar una vida extraordinaria. La ley de causa y efecto no solo conlleva una responsabilidad, te confiere poder. El poder de cambiar tu rumbo. El poder de comenzar de nuevo. El poder de multiplicar tus logros. No importa en qué punto te encuentres ahora. No importa cuántas veces hayas fracasado. Si decides pensar de manera diferente, si optas por actuar de otra forma y si siembras nuevas causas, los resultados aparecerán. Quizás no hoy, quizás no mañana, pero llegarán. Porque esta ley es infalible. Siempre. La segunda ley mental del éxito es la ley de la creencia. Lo que crees con firmeza se manifiesta en tu vida. Tus creencias actúan como filtros. No ves el mundo tal como es, sino según lo que tú eres. Si tus creencias son restrictivas, tu vida también lo será. Nadie puede vivir una realidad que no considera posible. Nadie puede alcanzar aquello que, en su interior, piensa que no merece, que no sabe sostener o que no se alinea con su identidad. Por lo tanto, el primer paso hacia un verdadero éxito no es actuar de manera distinta, sino cambiar la forma de creer. Es necesario reprogramar ese sistema invisible que guía todas tus decisiones y convicciones internas. Durante mucho tiempo, mantuve creencias autolimitantes sin darme cuenta. Creencias adquiridas en mi infancia, de la sociedad y de experiencias pasadas. El dinero es malo. No soy bueno con los números. Siempre dejo las cosas inconclusas. Para alcanzar el éxito, es necesario sacrificar tu vida personal. Aunque nunca lo haya expresado en voz alta, estas ideas estaban ahí, funcionando en un plano subconsciente y moldeando mis acciones. Me restringían sin que yo lo supiera. Si percibes algo como peligroso, evitarás acercarte. Si piensas que no eres capaz, ni siquiera considerarás intentarlo. Si crees que algo no es adecuado para ti, lo desestimarás, incluso si la oportunidad se presenta ante ti. Así es como muchas veces no son las circunstancias externas las que limitan tus oportunidades, sino tú mismo al elegir no aprovecharlas. Cuando comprendí esta idea, tomé una de las decisiones más importantes en mi vida: examinar todas mis creencias y preguntarme con firmeza si realmente me ayudaban o me restringían. ¿Esta idea me impulsa a avanzar o me frena? ¿Estoy convencido de esto porque es un hecho o porque alguien lo ha repetido en varias ocasiones? Al reflexionar sobre esto, me di cuenta de algo sorprendente. Gran parte de lo que creía no me pertenecía realmente, no era una verdad. Era una historia que había adoptado sin cuestionar. Al cambiar esa historia, mis comportamientos se transformaron. Y al modificar mis comportamientos, mis resultados también cambiaron. No fue un simple truco, fue una limpieza mental, un proceso de reprogramación intencional. Fue elegir pensamientos que fortalecen en vez de aquellos que debilitan. Una vez que reemplazas creencias limitantes por creencias más optimistas, tu vida entera comienza a cambiar. Si piensas que la disciplina te habilita para adquirir cualquier conocimiento, estarás preparado para enfrentar retos mayores. Si crees firmemente que mereces la abundancia, dejarás de sabotear tus propias chances. Si consideras que tu pasado no dicta tu futuro, liberarás las culpas que ya no te pertenecen y eso se convertirá en una realidad. Tu mente empezará a trabajar a tu favor en vez de en tu contra, pues no habrá una fuerza interna que te sabotee. Habrá claridad, atención y armonía entre tus pensamientos, acciones y metas. Sin embargo, esta ley también implica una carga de responsabilidad, ya que no podrás cambiar tu vida sin analizar tus creencias. No podrás progresar si te aferras a nociones del pasado. Es necesario que tengas el valor de confrontar tus propias creencias y darte cuenta de que lo que piensas puede alejarte de tu verdadero ser. Una vez que lo comprendas, deberás reemplazar esas creencias por una verdad más poderosa, que te motive y te permita avanzar.
La ley de la creencia es estricta y determinante. Tus creencias se traducen en tu realidad. Por lo tanto, te pregunto en este momento, ¿qué creencias autolimitantes tienes sobre ti? ¿Qué podrías empezar a aceptar que cambiaría tu vida de manera radical? Porque el cambio que deseas no se origina en el exterior. Nace de lo que consideras verdadero en tu mente. Si te atreves a modificar eso, no habrá fronteras para tus logros. La tercera ley mental del éxito es la ley de la expectativa. Lo que esperas con fe es lo que tiende a hacerse realidad. No se trata de ilusiones ni de magia, sino de una potente programación mental. Tu mente actúa en base a tus expectativas. Si anticipas el fracaso, tu comportamiento será temeroso. Tomarás decisiones inseguras y tu energía se verá afectada. Por el contrario, si esperas tener éxito, actuarás con certeza. Tu lenguaje corporal mostrará confianza y atraerás oportunidades positivas. Las expectativas impactan no solo tu estado emocional, sino que también influyen en tus acciones. Y esas acciones son las que dan lugar a tus resultados. Me di cuenta de esto cuando comprendí cómo me saboteaba sin querer. Me preparaba para una presentación, una venta o un proyecto, pero en mi interior pensaba que no sería exitoso. A pesar de mis esfuerzos, algo en mí ya había desistido antes de empezar. Esa expectativa negativa moldeaba mi tono de voz, mi postura y hasta la interacción con los demás. Así, los resultados eran insatisfactorios, lo que confirmaba mi creencia original. No era la realidad la que reforzaba mi percepción, era mi percepción la que creaba esa realidad. Yo era quien limitaba su propio potencial solo porque no esperaba lo mejor de mí. Ese fue un momento clave, cuando entendí que mis expectativas ocultas tenían más influencia que mis palabras. Tu expectativa orienta tu camino. Funciona como un imán silencioso que afecta tus decisiones, acciones y emociones. Si anticipas ser fuerte, actuarás con decisión. Si buscas el reconocimiento de los demás, es crucial que expreses tus ideas con claridad. Si deseas que este año sea el mejor de tu vida, debes estar a la búsqueda de nuevas oportunidades. Estarás más receptivo, considerando propuestas que antes habrías dejado pasar sin pensarlo. No es cuestión de magia, sino de concentración y mentalidad, de aprovechar tu mente como una herramienta valiosa en lugar de dejar que tus temores o pensamientos negativos te dominen. Así, tener expectativas no es solo una opción, siempre estás anticipando algo. La clave reside en si esa anticipación es consciente o si actúas por hábito. Muchos hombres caen en esta trampa, esperando poco de sí mismos. No porque no tengan habilidades, sino debido a experiencias pasadas que han minado su confianza. Una vez fracasaron y ahora temen que se repita la historia. Sufrieron un rechazo y piensan que nuevamente serán ignorados. Vivieron situaciones desfavorables, y por ello creen que ese resultado es inevitable. No obstante, el pasado no debería dictar tus expectativas. Lo único que debería influir en lo que esperas es tu compromiso con el desarrollo personal. Si realizas modificaciones, actúas con mayor conciencia y cambias tus hábitos, entonces es justo que esperes resultados más positivos. No por arrogancia, sino por coherencia. Indudablemente, tener expectativas debe ir acompañado de acción. No es suficiente con desear que algo se materialice si no estás trabajando para lograrlo. Sin embargo, la acción sin expectativas se vuelve inerte y carente de energía. Cuando unes una alta expectativa con una acción continua, creas un potente campo mental que te convierte en alguien imparable. Tu energía se transforma. Tu manera de comunicarte se modifica. Tu entorno también se transforma. Porque ya no estás pidiendo permiso a la vida, sino avanzando con determinación. No de manera presumida, sino con propósito.
con la confianza de quien ha decidido avanzar y que se siente merecedor de lo que busca. Pregúntate entonces, ¿qué esperas de ti mismo? ¿De tu vida diaria? ¿De tu camino? Tus expectativas, si son débiles, resultarán en logros igualmente limitados. Pero si decides, a partir de ahora, mantener firmes estas expectativas hacia una vida más sólida, enfocada y poderosa, todo en ti comenzará a moverse hacia esa aspiración. Es ahí donde comienza el verdadero cambio. La cuarta ley del éxito mental es la ley de la atracción. Lo similar atrae lo similar. Tus pensamientos dominantes, tus emociones recurrentes y tu perspectiva hacia la vida, todo ello irradia una energía que inevitablemente atraerá a personas, circunstancias y resultados que resuenen con esa vibración. Y no se trata de un misticismo superficial, sino de un principio mental que se manifiesta una y otra vez. Cuando te encuentras en un estado de atención, autodisciplina, gratitud y entrega, empiezas a notar que la vida te ofrece oportunidades, señales y conexiones que antes no aparecían. Esto ocurre porque has crecido, ya que ahora emanas un nivel de conciencia que has estado cultivando. Pasé gran parte de mi existencia rodeado de personas negativas, lidiando con situaciones repetitivas que parecían obstaculizarme constantemente. Decía que quería avanzar, pero mi mente se hallaba atrapada en el miedo, la insatisfacción y la inseguridad. Era esa energía de bloqueo la que atraía mis vivencias, no porque el universo estuviera ansioso por ponerme a prueba, sino porque mi vibración no se ajustaba a lo que en verdad deseaba. Solo al tomar control pleno de mis pensamientos internos noté un cambio genuino. Descartar la atención hacia lo que me faltaba me permitió concentrarme en lo que estaba generando. Comencé a hacer afirmaciones poderosas, a visualizar con claridad y a actuar como si ya estuviese disfrutando de esa nueva vida. Y, de pronto, las circunstancias comenzaron a alinearse. No fue inmediato ni perfecto, pero se tornó más evidente, más factible y más conectado. La ley de la atracción señala que no puedes mantener pensamientos de escasez mientras anhelas abundancia. No puedes nutrir inseguridades y al mismo tiempo desear confianza. No puedes vibrar desde una aceptación resignada y esperar vivir con pasión. Tu entorno es un reflejo de quién eres. La calidad de tu vida está conectada con los pensamientos que predominan en tu mente. Si deseas atraer cosas diferentes, primero debes transformarte en una persona distinta. No se trata solamente de la apariencia, implica un cambio profundo en tu actitud diaria, en la manera en que te hablas, en cómo enfrentas tus dificultades y en cómo mantienes tu energía incluso en el caos. Aquí es donde muchos se confunden. Atraer no implica una espera pasiva. Atraer es prepararse. Es actuar desde una mentalidad clara. Es demostrar al universo, con cada paso que tomas, que estás listo para recibir lo que realmente anhelas. Porque si afirmas desear éxito, pero no estructuras tu rutina, rechazas lo que pides. Si afirmas querer respeto, pero no te tratas con respeto a ti mismo, bloqueas aquello que deseas. Si aspiras a crecer, pero no te atreves a salir de tu zona de confort, frenas el flujo de lo que podrías atraer. Por eso, quiero lanzarte una invitación directa. Comienza a vivir en la conciencia que exige la vida que deseas construir. No te esperes a observar resultados para sentir que lo mereces. Reconócete como merecedor en este momento y actúa en consecuencia. Si este mensaje ha resonado en ti, si sientes que ha llegado el tiempo de dejar de esperar y empezar a actuar, te invito a suscribirte a este canal. Aquí hallarás herramientas, estrategias y principios para seguir elevando tu mentalidad. Y si realmente deseas que este compromiso tenga peso, te animo a dejar un comentario. Hoy comienzo mi trayecto hacia la persona que aspiro a ser. La expresión no es solo simbólica, es un manifiesto de lucha contra la mediocridad. Recuerda que no atraes lo que deseas. Atraes lo que eres. Atraes lo que practicas. Atraes lo que sostienes con intención. Conforme te conviertes en una persona más enfocada, disciplinada,
agradecida y valiente, la abundancia de la vida se dirige hacia ti. La vida no se entrega fácilmente a quienes solo tienen deseos. Se concede a quienes están listos. Si optas por estar preparado, puedes comenzar a recibir todo aquello que antes se sentía inalcanzable. Ya no serás la misma persona, te transformarás en alguien en sintonía. Alguien que no solo pide, sino que realmente vive. Desde esta nueva perspectiva, todo empieza a cambiar. La quinta ley mental del éxito es conocida como la ley de correspondencia. Dicha ley señala que lo que ocurre en tu interior se refleja en el exterior. Tal como es arriba, es abajo. Lo que percibes en tu entorno es un reflejo de tu mundo interno. Si experimentas caos en tu vida, hay desorganización en tu mente. Si tus relaciones presentan problemas, hay desconectores en tus emociones. Si tus resultados te decepcionan, también lo hace tu enfoque. Al principio, esta ley puede parecer severa, ya que nos obliga a desestimar la noción de ser víctimas del entorno y nos hace ver que somos el origen de todo. Sin embargo, también es la ley que te otorga mayor fuerza, pues enseña que no necesitas cambiar el mundo para transformar tu vida. Solo necesitas cambiarte a ti mismo. Cuando empecé a aplicar esta ley, todo comenzó a tener sentido. Comprendí que cada área de mi vida que mostraba signos de estancamiento era una señal. No era una maldición ni una injusticia, sino un mensaje claro de que había algo en mi interior fuera de armonía. Mis finanzas revelaban mi desorden mental. Mi salud reflejaba mi falta de disciplina. Mis relaciones personales manifestaban mi autoestima. No eran meras coincidencias, todo era consecuencia. Al principio, sí, fue un momento complicado, porque me di cuenta de que había sido yo, sin querer, el que había dejado que muchas cosas permanecieran dañadas. Sin embargo, esa comprensión se transformó en mi camino hacia la libertad. Si yo lo había causado, entonces también tenía la capacidad de repararlo. La ley de correspondencia exige que examines tu interior con honestidad. Te anima a dejar de buscar excusas por lo que ocurre a tu alrededor y a preguntarte qué parte de mí está generando esta situación. ¿Qué pensamientos están contribuyendo a este resultado? ¿Qué emociones estoy evitando que afectan mis decisiones? Porque el universo no es tu enemigo. El mundo simplemente reacciona a tu energía predominante. Si anhelas un cambio en el entorno, primero debes modificar tu mentalidad. Es tan sencillo y tan complicado al mismo tiempo. A partir de ese momento, decidí comprometerme a armonizar mi mundo interno cada día. Y no desde la búsqueda de la perfección, sino desde la consistencia. Comencé a mantener diálogos más genuinos conmigo mismo, a observar mis emociones en lugar de reprimirlas, a cuestionar mis pensamientos en lugar de seguirlos sin cuestionar, y a enfocar mi atención en lugar de permitir que se dispersara. Porque comprendí que cada pequeño ajuste interno era como girar una perilla que transformaba mi reflejo externo. Y lo noté. Mis relaciones se volvieron más sanas porque empecé a comunicarme con mayor sinceridad. Mis logros aumentaron porque comencé a actuar movido por la confianza, no por la carencia. Mi salud mejoró porque empecé a cuidar mi cuerpo con respeto, en lugar de ignorarlo. Esta ley puede ser exigente, pero también es equitativa. No te quita el poder, te lo devuelve. Te asegura que tú eres el origen, tú inicias el proceso. Y todo lo que observas en el exterior indica lo que necesitas trabajar en tu interior. Esa es la verdad que promueve el cambio. Porque dejas de esperar que tu jefe actúe de manera específica, que tu pareja evolucione, que la economía mejore o que las circunstancias te favorezcan. Te concentras en tu propio crecimiento, en afinar tu mente y elevar tu energía. Cuando esto sucede, no necesitas forzar nada. El mundo comienza a responder de manera natural. Así que hoy quiero invitarte a reflexionar. En lugar de pedir que las cosas se adapten a tu favor, inicia la acción de adaptarte tú mismo. Organiza tus pensamientos, refuerza tu carácter, eleva tu energía. Cuando tu mundo interior es robusto, tu entorno se reorganiza para reflejar esa fortaleza.
La ley de correspondencia es infalible. Siempre está en acción. Y al utilizarla a tu beneficio, no solo transformas tus resultados, sino también tu realidad. Desde adentro, de manera duradera. La sexta ley mental del éxito es la ley del control. Esta ley establece que a medida que sientas que tienes dominio sobre tu vida, serás más fuerte, estable y feliz. En cambio, al percibir que careces de control, te volverás más susceptible, ansioso y desorientado. Esta ley transforma todo, ya que te confronta con la verdadera naturaleza del poder personal, asumir la total responsabilidad de tu existencia. No se trata de culpa. No es para imponer un castigo, sino porque comprendes que mientras sigas esperando que otros cambien para que tú avances, permanecerás cautivo. Sin embargo, al darte cuenta de que tú eres el responsable de tu mente, tus decisiones y tus acciones, empiezas a recuperar el control. Y al hacerlo, recuperas tu libertad. Durante años viví atrapado en la creencia de que no tenía opciones, que debía conformarme con lo que sucedía, que tenía que aceptar lo que me ocurría, que no podía rechazar nada, que no era capaz de redirigir mi camino, que no podía seguir lo que realmente anhelaba. Y eso me llenaba de debilidad. Me hacía sentir como una víctima de las circunstancias, de la situación económica, de mis experiencias previas, de mis emociones y de los demás. Pero la verdad es que siempre tuve la opción. Siempre estuvo al alcance, solo que no me atrevía a utilizarla. Porque ejercer tu poder significa aceptar que no hay excusas. Eso puede resultar aterrador. Porque si no hay excusas, no hay a quien culpar. Solo te encuentras a ti mismo, a solas contigo. Ese instante, aunque puede ser incómodo, señala el inicio de una existencia llena de fuerza. La regla del control no implica que tengas el poder de dictar todo lo que ocurre a tu alrededor. Más bien sugiere que posees la autoridad sobre cómo respondes a esas situaciones. Y ese matiz cambia completamente la perspectiva. Hay inevitabilidades que no puedes evitar, tales como el rechazo, los fracasos, las pérdidas y las caídas. No obstante, tienes el dominio sobre tu reacción ante ellas. Puedes escoger entre aprender o darte por vencido. Tienes la opción de actuar o responder de manera consciente. Si te inclinas hacia la adversidad o si te levantas con más fortaleza. No es una habilidad que se adquiera de inmediato. Es una elección que se ejerce constantemente, desde las decisiones más simples hasta las más complicadas. Desde la manera en que comienzas tu día hasta cómo enfrentas una traición. Todo forma parte de un proceso de preparación. Todo es un viaje de construcción. Noté que cuando asumía el control de mis elecciones, mi confianza en mí mismo crecía. Ya no dependía de que otros cambiaran para sentirme bien. No necesitaba que todo fuera perfecto para avanzar. Estaba convencido de que, sin importar lo que ocurriera, iba a reaccionar con decisión, energía y claridad. Esa confianza interna me permitió seguir adelante sin la carga de la emoción. Ya no caminaba temiendo que todo se derrumbara. Marchaba con la certeza de que, aun si algo salía mal, tenía las herramientas necesarias para permanecer firme. Pero también comprendí que no se puede ejercer control sin una base sólida. Aquí es donde muchos se desvían. Buscan vivir sin restricciones, pero carecen de un orden en sus vidas. Anhelan tener el control, pero evitan asumir la disciplina. Y esto no puede funcionar. Porque el control sin una estructura se convierte en un simple deseo. Es necesario establecer hábitos. Es crucial disponer de un sistema, una rutina que respalde tu objetivo. El control no se ejerce en momentos aislados. Se construye a través de la repetición diaria de elecciones intencionadas. Y si hay algo que debes recordar sobre esta ley es precisamente esto. Cada vez que optas por procrastinar, culpar o conformarte con lo sencillo, cedes el control de tu vida. Cada vez que decides actuar conforme a tu visión, incluso cuando no tienes ganas,
aunque cueste, reclamas tu poder. Te recuerdas a ti mismo que eres quien dirige tu vida. Tu historia no depende de las circunstancias, sino de tu habilidad para responder. Esto es lo que realmente te empodera. No lo que te sucede, sino cómo eliges reaccionar a ello. Y cuando tomas decisiones desde esta perspectiva, no solo avanzas, sino que te transformas en una persona resiliente. La séptima ley mental del éxito es la ley de la concentración. Esta ley sostiene que aquello en lo que enfocas tu mente de forma continua tiende a crecer en tu vida. Lo que piensas repetidamente se vuelve más fuerte, más vívido, más presente. Por tanto, si tu atención se centra en los contratiempos, estos se ampliarán. Si tu mirada se dirige a las justificaciones, éstas se incrementarán. En cambio, si tu mente se orienta hacia las soluciones, los objetivos y la acción, tu ser entero comenzará a dirigirse hacia esa meta. Tu mente opera de manera similar a un objetivo óptico. Puede ajustarse para observar lo que te falta o para concentrarse en lo que se puede edificar. Aquí es donde muchos hombres fallan, atrapados en una constante distracción. Su atención oscila de una inquietud a otra, de un desencadenante a otro, de una idea a otra. La carencia de concentración y de rumbo es clara, y entonces se lamentan de su incapacidad para progresar. Sin embargo, no es cuestión de habilidad, sino de atención. Un hombre que dispersa su enfoque jamás podrá construir algo sólido. Puede poseer ideas brillantes, energía y motivación, pero sin el adiestramiento adecuado de su atención, su existencia se desvanecerá en pequeñas urgencias y distracciones que aparentan ser vitales. Lo he vivido en carne propia. Durante un tiempo, iniciaba proyectos con gran entusiasmo, pero los abandonaba sin completar ninguno. Me entusiasmaba con nuevas iniciativas, pero las dejaba por la incomodidad. Esto me producía frustración, inestabilidad y debilidad. Hasta que un día me cuestioné, ¿qué pasaría si durante 30 días dirigía toda mi energía hacia un único objetivo, una sola meta, una disciplina y un enfoque? Así lo hice. Lo que sucedió fue iluminador. Progresé más en esas semanas que en los meses anteriores. No porque tuviera más tiempo, sino debido a un enfoque más marcado. Porque dejé de desperdiciar mi atención en lo que no aporta. Proteger mi mente se transformó en una prioridad, reconociéndola como el recurso valioso que es. La concentración no es un rasgo innato, es una elección diaria. Implica silenciar lo que no es esencial. Consiste en aprender a rechazar sin sentir culpa. Establecer límites en tu entorno se vuelve crucial. Se trata de dominar el impulso de reaccionar de inmediato. Convertir tu tiempo en un espacio sagrado para el crecimiento. Si tú no determines dónde se dirige tu atención, otras personas lo harán en tu lugar. Las redes sociales, las noticias, los conflictos ajenos y los pensamientos impulsivos. Permitir esto no solo te roba minutos, sino que también quita oportunidades, energía y, a la larga, tu vida. Además, comprendí que la concentración otorga profundidad a cada experiencia. Puedes participar en una conversación trivial o en una que realmente transforme. La clave reside en la calidad de tu presencia. Puedes ejercitarte de forma distraída o hacerlo con plena intencionalidad. Esta decisión no solo influye en el resultado físico, sino que transforma tu percepción sobre ti mismo. Cuando estás completamente presente, cada acción se convierte en un ritual. No importa si escribes, lees, caminas o comes, lo esencial es cómo lo haces. Un hombre que trabaja en su concentración se vuelve fascinante. Tu presencia es notable, tu energía es palpable y la calidad de tu trabajo se resalta. Si percibes que tu vida está colmada, tu mente desorganizada y tu energía se esfuma, no necesitas más estímulo. Lo que realmente requieres es enfoque. Es imprescindible que elijas una sola cosa, un objetivo preciso, un hábito definido. Y comprometerte a ello con una disciplina firme. Dirigir tu mente también significa canalizar tu poder. Cuando concentras tu energía,
no hay límites para lo que puedes conseguir. La octava ley mental de la realización se conoce como la ley del esfuerzo controlado. Esta ley sostiene que todo lo importante en la vida requiere dedicación constante, pero no cualquier tipo de dedicación. Es necesario un esfuerzo que sea deliberado, planificado, disciplinado y constante. No se trata de realizar más solo por hacer. No es acerca de saturarte de actividades o de estar ocupado como señal de avance. La verdadera victoria proviene de un esfuerzo inteligente, aquel que se ejecuta con propósito cada día, que está alineado con una meta clara, un objetivo sólido y una mentalidad entrenada. Porque trabajar sin dirección puede resultar agotador, mientras que enfocarnos puede transformarnos. Comprendí esta ley al darme cuenta de que, a pesar de trabajar arduamente, lo hacía sin un marco definido. Me exigía, me esforzaba, me apuraba, pero los resultados eran escasos. ¿Cuál era la razón? Mis acciones no estaban vinculadas a una estrategia. Era como remar con fuerza en un bote sin rumbo. Me cansaba, pero no avanzaba. En ese instante entendí que la clave no residía en aumentar la cantidad de acciones, sino en elevar la calidad de dichas acciones, en analizar mis hábitos, en evaluar mis decisiones, en ajustar mis rutinas. Porque el esfuerzo sin conciencia se convierte simplemente en una forma de distracción. En vez de intentar hacer varias cosas al mismo tiempo, el verdadero avance se inicia al enfocarte en un número reducido de actividades, pero llevándolas a cabo con esmero y compromiso. Esta lección me hizo entender una verdad que muchos eligen pasar por alto. El verdadero progreso es un proceso gradual. No es algo que se nota de inmediato. A menudo, es necesario cultivar durante semanas, meses e incluso años para observar resultados tangibles. En esa etapa, muchos se rinden. No por falta de habilidad, sino porque no pueden soportar la ausencia de recompensas instantáneas. Aquellos que asimilan esta lección saben que cada esfuerzo tiene su valor. Cada sesión de práctica es un avance significativo. Cada decisión correcta, sin importar cuán pequeña sea, contribuye a construir un carácter sólido. Con el tiempo, ese carácter se transforma en logros palpables. Mientras otros buscan gratificación rápida, tú te enfocas en establecer cimientos fuertes. El esfuerzo consciente también requiere estabilidad emocional. Habrá días en los que la motivación será escasa. Días en los que todo parecerá ir en contra tuya. Momentos en los que tu mente cuestionará por qué debes seguir adelante. Es precisamente en esas situaciones donde se marca la diferencia entre el individuo decidido y aquel que actúa impulsado por un entusiasmo pasajero. Porque quien es entusiasta avanza únicamente bajo la inspiración. Quien es disciplinado progresa aún sin sentir esa chispa. Comprende que su trabajo no busca una gratificación instantánea, sino que responde a una visión más amplia. Esa visión brinda dirección, energía y propósito. Si en algún momento te cuestionas por qué no avanzas al ritmo que deseas, evita ser demasiado duro contigo mismo. Simplemente pregúntate, ¿estoy esforzándome de manera estratégica o solo sobreviviendo ocupándome? ¿Reitero lo correcto o me aferro a lo familiar? Hay una gran diferencia entre estar ocupado y estar enfocado, entre el agotamiento y el verdadero compromiso, entre moverse y avanzar hacia un objetivo. Esa distinción se refleja en los resultados, en la energía y en la paz que sientes. Hoy te invito a escoger el esfuerzo consciente, a no actuar por impulsos ansiosos y a moverte desde un estado de calma, claridad y compromiso. No es necesario abarcar todo. Es vital hacerlo bien de forma constante. El éxito no se logra a través de un único esfuerzo sobresaliente, sino mediante 1000 días de trabajo cotidiano sostenido con calidad. Esa es la ley auténtica, la que pocos siguen, la que separa a quienes intentan de quienes realmente alcanzan sus metas, y tú puedes seguirla. Si decides actuar con propósito, si eliges permanecer en la incomodidad y respetar tu proceso, es entonces y solo entonces que se forja el individuo exitoso. La novena ley mental del éxito es la ley de la emoción dominante.
Esta regulación indica que tus sentimientos tienen un mayor impacto en tu vida que tu lógica. La emoción más fuerte que experimentas actúa como una influencia sutil que dirige tus comportamientos, opciones y, por ende, tus resultados. Puedes tener un amplio conocimiento, poseer información y hasta contar con metas definidas. Sin embargo, si tus emociones más dominantes son el miedo, la inseguridad, la frustración o las dudas, es probable que actúes por debajo de tu capacidad. Esto ocurre porque las emociones pueden reemplazar a la razón, a menos que aprendas a manejarlas. Al entender esta regulación, me percaté de las razones por las cuales frecuentemente me quedaba estancado. No era una cuestión de falta de conocimiento, sino de miedo a ser rechazado, a cometer fallos, a perder. Ese miedo era tan sutil que muchas veces se presentaba como precaución, una visión realista o la espera del momento adecuado. Sin embargo, la verdad es que estaba paralizado por una emoción que no sabía gestionar. Esa emoción, aunque no se manifestaba de forma evidente, dirigía mis actos, me mantenía alejado de los riesgos, me llevaba a dudar de mis ideas y a sabotear posibilidades reales. Son tus acciones las que realmente pueden cambiar tu vida, no simplemente tu conocimiento, especialmente en momentos de carga emocional. La regulación sobre la emoción predominante te insta a trabajar en tu mundo emocional como un aspecto esencial del éxito, reconociendo las emociones que emergen en tu vida cotidiana. Vives desde la pasión o la apatía, con confianza o inquietud, con agradecimiento o sensación de escasez. Estas emociones no son accidentales, son el resultado de tus patrones de pensamiento, de tus hábitos mentales y de tus interpretaciones automáticas. Si no modificas esto, puedes estar esforzándote externamente mientras algo te frena internamente. Fue en ese instante cuando comencé a fomentar la emoción de la certeza. Y no se trata de arrogancia, se refiere a una autoconfianza que me decía que, sin importar la situación, podría manejarla. Esa emoción transformó mi actitud, mi forma de expresarme y de decidir, porque ya no requería validaciones externas. Mi confianza no dependía de lo que me rodeaba, sino de mi preparación interna. También comencé a practicar la gratitud, no de manera superficial, sino como un hábito diario. Fue asombroso notar cómo al cambiar mi emoción dominante, mi energía se renovaba, los demás lo percibían, las oportunidades se multiplicaban y las decisiones se clarificaban. Aquí encontramos una esencia, no se trata de eliminar las emociones negativas, sino de no permitir que controlen tu vida. Es normal experimentar miedo, ira o duda en ciertos momentos, pero lo crucial no es lo que sientes de forma momentánea, sino lo que decides mantener. Es allí donde se forma tu carácter y se manifiesta tu verdadero poder personal, en la capacidad de elegir y sostener tu emoción predominante, incluso en medio del caos, cuando nada parece ideal o cuando otros no lo entienden. Así que en este día me pregunto, ¿cuál es la emoción que predomina en ti? ¿Qué tipo de energía llevas contigo a tu trabajo, a tus relaciones y a tu desarrollo personal? Porque si es debilidad, la vida te ofrecerá situaciones que pueden hacerte sentir irrelevante. Sin embargo, si te empoderas con fuerza, resolución y concentración, la vida te presentará retos que te permitirán crecer. No retroceder, lo que realmente deseas, no un camino libre de obstáculos, sino una vida en la que tus emociones trabajen a tu favor, una existencia donde tú seas el protagonista, no la víctima de tus altibajos. Para conseguir esto, es esencial que te entrenes mental y emocionalmente cada día. Aquel que controla su mundo interno tiene poder sobre su futuro. La ley de la acción, que es la 10ª y más influyente de las leyes mentales del éxito, indica que nada sucederá a menos que tomes medidas. No importa cuán vasto sea tu conocimiento, cuánto visualices o planifiques, o cuánta inspiración obtengas. Si no actúas, nada cambiará. La acción forma el puente entre tu mundo interno y el exterior. Hace que tus pensamientos se materialicen, tus sueños se conviertan en logros y en legado. Esta ley es implacable, pero a la vez es la más transformadora.
ya que te enfrenta a una realidad que muchos prefieren evitar. Tu vida no está determinada por lo que sientes o deseas, sino por lo que llevas a cabo. Es crucial señalar que muchos se engañan creyendo que simplemente saber es suficiente. Lee libros, asiste a conferencias, elabora planes y establece metas. Pero al final no se lanzan a la acción y se preguntan por qué nada ha cambiado. El conocimiento sin aplicación es solo una distracción. Carece de efecto si no lo implementas en la realidad de tu vida cotidiana. El conocimiento que realmente transforma es el que practicas. El que pones a prueba y mantienes firme a pesar de las adversidades. Esta es la diferencia esencial entre quien lo intenta y quien lo logra. Entre quien habla y quien realiza. Yo mismo he tenido conciencia de cuántas veces utilicé el pensamiento como pretexto para no avanzar. Me decía que no era el momento adecuado, que necesitaba entender más, que debía estar mejor preparado, pero la verdad era que tenía miedo. Miedo a fallar, miedo a errar, miedo a que nada funcionara, hasta llegar a la conclusión. No necesito estar listo, necesito actuar. Porque es al actuar donde se disipan las dudas, donde se fortalece el carácter, donde... Así lo hice, comencé sin tener una certeza absoluta, sin garantías. Con manos temblorosas, sí, pero con determinación. Y fue esa misma decisión la que transformó todo. La ley de la acción también revela que cada paso importa. No es necesario hacerlo todo de una vez, pero es vital hacer algo. Algo que resuene con tu visión. Una declaración de compromiso hacia tu futuro. Cada vez que actúas intencionadamente, formas tu identidad. Estás entrenando tu mente para avanzar, incluso cuando falta la motivación. Estás fomentando el respeto hacia ti mismo. Y ese respeto, esa confianza en uno mismo, no se construye a través de palabras de aliento, sino mediante la acción y el cumplimiento de tus objetivos, demostrando que puedes confiar en ti mismo y que eres capaz de cumplir tus promesas. Eres una persona que no se limita al ámbito de los sueños, sino que pone en práctica acciones concretas. Deseo que comprendas lo siguiente. Es posible que investigues minuciosamente las leyes que rigen el éxito mental, que logres entender cada aspecto en profundidad, sintiendo que todo tiene lógica. Sin embargo, si no llevas a cabo acciones, si no haces algo hoy, todo ese conocimiento se desvanecerá, ya que cualquier saber que no se aplica se vuelve ineficaz, transformándose en frustración, resentimiento, en la desagradable sensación de que podrías alcanzar más, pero no te atreviste. Así que actúa. Despierta más temprano, completa esa tarea, supera ese hábito. Habla con esa persona, termina esa etapa, establece ese objetivo. Comienza ese proyecto no porque sientas inspiración, sino porque estás decidido. Entenderás que el éxito no se concede al más sabio, ni al más fuerte o afortunado, sino a quien actúa, a quien se mueve, a quien no espera estar listo, sino que inicia hasta sentirse fuerte. Esta es la última ley, pero también es la que da vida a las demás. Sin acción, no hay causa ni efecto. No hay creencias cambiadas, ni expectativas cumplidas. No hay atracción verdadera, ni correlación, ni enfoque, ni esfuerzo continuo, ni emociones bien dirigidas. Sin acción, no hay nada, pero con acción, todo se vuelve posible. Tu vida está esperando que tomes el control, que te valores, que actúes como la persona que deseas ser. Si lo haces hoy, si lo haces ahora, sin buscar aprobación, sin excusas, entonces no solo aplicarás esta ley, la integrarás en tu ser, y cuando eso ocurra, el éxito dejará de ser una posibilidad. Se transformará en tu nueva realidad.